Comunidad RDLN, muchas gracias por acompañarnos de nuevo y esperamos que estén del mejor ánimo para escuchar los relatos de hoy. Vamos a viajar por México, por Centroamérica y todavía más al sur. Vamos a recorrer leyendas que aún hoy se siguen contando. Vamos a hablar de entes que la gente asegura aún hoy nos podemos encontrar. Vayan por su café, preparen sus audífonos o su bocina si nos van a escuchar en compañía de alguien más. Tapen sus espejos y apaguen la luz. Es hora de entrar a los siguientes relatos de la noche. Escribo este relato y espero permanecer anónima. Muchas de las personas que voy a mencionar ya no están con nosotros y por respeto a su memoria lo prefiero así, aunque los lugares son aquellos donde sí ocurrieron los hechos. Hace años salí de mi país, El Salvador, y ahora vivo en Estados Unidos. Mi historia sucedió allá en mi tierra. Le pasó a mi abuelo. Cuando la guerra terminó por ahí de los años 90, mucha de mi familia se movió a vivir a San Vicente, en el pueblo de San Esteban Catarina, donde vivimos todos en algún momento. Nosotros vivíamos a las faldas del cerro donde la calle principal iba a dar a la clínica del pueblo. A tan solo unas cuadras estaba el panteón, y pasándolo, unos árboles conocidos como palos de amate. Después había otro lugar, un espacio algo macabro conocido como el Panteón de la Peste. Quiero ser clara en la descripción para que puedan imaginar lo que estoy a punto de narrar. Cuenta mi abuelo que luego de la guerra, muchas familias comenzaron a construir sus casitas en los caseríos a las afueras del pueblo, y ya que vivíamos en el campo, lo más común es que la gente de la zona se dedicara a la agricultura. Una madrugada, cuando mi abuelo iba de camino a trabajar en sus cultivos, tenía que pasar justamente enfrente del cementerio. Iba llegando a los palos de amate cuando, a lo lejos, alcanzó a ver un bulto. Parecía un niño recostado, pero se veía completamente negro, como una sombra, acostado justo en la entrada del cementerio. Por supuesto que a mi abuelo le pareció raro que a las 4 de la madrugada anduviera un niño ahí, en ese lugar, a solas. Sintió un escalofrío y cómo la cabeza le pesaba de repente. Eso lo hizo comenzar a rezar, pues según él, al sentir eso sabía que lo que estaba viendo no era un niño en realidad. Siguió caminando, pero aquella cosa comenzó a caminar detrás de él. Mi abuelito caminó hasta llegar a los árboles, entre los cuales se metió para continuar. Ahí dejó de sentir la presencia del niño, o por lo menos, dejó de sentir que caminaba detrás de él. Decidió apresurar el paso, pues aunque ya no lo veía, no estaba tranquilo. Escuchó cómo las ramas crujían en los árboles, justo sobre él. Esos sonidos lo hicieron voltear hacia arriba y darse cuenta de que aquel niño iba caminando por las ramas y ahora estaba justo encima de él, muy cerca, demasiado cerca. Alcanzaba a ver en la oscuridad cómo los ojos brillaban en un rojo intenso y hubiera podido asegurar que aquella cosa, le estaba sonriendo. Mi abuelo empezó a correr, pero al llegar a la calle se le dificultó, pues es empedrada. Perdió el balance y cayó y solo empezó a rezar para que aquella cosa, fuera lo que fuera, no le hiciera nada. Y entonces pudo verlo. Ahora que el niño estaba sentado más adelante, en el Panteón de la Peste, y vio cómo de pronto se escondió detrás de una tumba, detrás de una cruz enorme que está desde siempre en ese lugar. Mi abuelo no pudo continuar el trabajo. Se regresó y llegó a la casa, pálido, agitado. La fiebre que le dio más tarde le duró varios días. Mucha gente del lugar habla de aquel niño. Dicen que sigue a los borrachos y a los trabajadores, a cualquiera que tenga la mala suerte de
encontrárselo en las madrugadas. Un saludo desde California. Hola comunidad, me gustaría compartirles algunas de las experiencias paranormales que se me han presentado. Una de ellas me pasó directamente y la otra está ligada a la misma situación, aunque no me pasó a mí. La personal fue de la siguiente manera y fue justo después de que mi abuela falleciera. Yo era un niño cuando eso pasó, pero solía convivir mucho con un primo que vivía con ella. Después de su deceso solían decir que ella seguía en la casa, y es que por las noches se escuchaban ruidos, movían trastes o sentían que cuando dormían, alguien se sentaba en la cama. Un día que me encontraba en casa de la abuela, ya era de noche y era hora de dormir. Recuerdo que estaba recostado en el sillón de la sala y frente a mí había una mecedora. Cerré los ojos para descansar y en cierto momento los abrí y vi claramente cómo la mecedora se bajó, como si alguien hubiera estado sentado en ella. Yo, incrédulo, pensando que algún gato de los que tenían la había movido al pasar por abajo o algo así, me levanté de la cama y me acerqué para revisar, pero no había nada. Entonces estiré mi mano y tomé la mecedora para que, de cierta manera, hacer que se moviera y ver el porqué de ese movimiento. Pero mi reacción fue de miedo al ver que al soltarla, se quedó prácticamente inmóvil. No hizo ningún movimiento. Decidí intentar mecerla de nuevo, impulsarla, pero al soltarla se volvió a quedar quieta, como si hubiera alguien sentado ahí. Muy asustado corrí al mueble y me tapé. No sé cuánto tiempo estuve ahí hasta que me quedé dormido. Al día siguiente que me levanté estaba la mecedora en el mismo lugar y al acercarme para mecerla y comprobar lo que había pasado la noche anterior, me sorprendí, pues ahora sí realizaba el movimiento sin detenerse, completamente normal. Por otro lado, la experiencia que va ligada a esta le sucedió a mi papá, que un día al saber lo que a mí me había ocurrido, y creo que sin creerme, aprovechó una reunión que había en casa de la abuela, su mamá. Salió al área de lavado solo y cuenta, al estar ahí empezó a pedirle alguna prueba a su madre de que, en efecto, seguía ahí en su casa, entre nosotros. Y entonces obtuvo su señal. La puerta del área de lavado se azotó tan fuerte que se asustó y salió corriendo, solo para ver que nadie estaba cerca, como para haber cerrado la puerta. Muchas gracias comunidad y espero en próximas ocasiones contarles más historias relacionadas a mi abuela. La mayor parte de la familia hemos tenido alguna experiencia de este tipo ahí. A mí me contaron varias veces cosas parecidas a lo que estoy a punto de relatar, pero no lo creí hasta que me pasó a mí. Desde que hace meses escuché una historia suya, me sigue volviendo ese recuerdo. Sin duda, lo más aterrador que me ha pasado en la vida. Aquella noche estuve seguro por un momento de que no lo iba a poder contar. Sucedió en mi comunidad aquí en Tabasco, donde hay varias leyendas. De niño, como a todos, me daban mucho miedo, pero conforme fui creciendo y más al llegar a la adolescencia, empecé a burlarme de lo que me contaban. Me daban risa las historias. Les decía a mis tíos que me lo contaban que no anduvieran fumando cochinadas. Por ese entonces Otilio, mi mejor amigo, andaba quedando de novio con una chica de un pueblo de aquí junto. A ella no la dejaban salir sin su hermano mayor, y para eso Otilio me pidió de favor que fuera para que yo platicara con la hermana. Aunque ella y yo no nos gustábamos, pronto nos hicimos muy buenos amigos, y hasta yo terminaba preguntándole a Otilio cuándo había que ir de nuevo a aquel pueblo para volver a platicar con la muchacha. En una ocasión nos quedamos algo tarde, en un concierto, pero yo no pude quedarme hasta que terminara porque tenía que ayudarle a mi papá en el trabajo desde muy temprano al día siguiente. Así que a eso de las 11, agarré camino para mi pueblo. Estaba muy solitario,
pero en aquel entonces los caminos no eran tan peligrosos como ahora, así que iba algo tranquilo. Apenas me había tomado una cerveza, iba sobrio, eso se los puedo asegurar. Cuando estaba por llegar al pueblo por el camino viejo, el más directo pero también el más solitario, noté que el puente se había vuelto a caer. Por suerte la corriente del río estaba muy baja, así que no habría problema en cruzar por abajo, pero pensé en colocar una rama en el camino por si alguien venía rápido en el coche y se distraía y no veía que no había puente. Justo cuando estaba buscando la rama, escuché algo. Primero una risa, pero luego me di cuenta de que era una conversación. Eran voces que no conocía y que venían de debajo del puente. Se escuchaban planeando algo. Decían, por ejemplo, en cuanto pase por aquí, lo vemos, ya verás, se verá el infierno, nos lo vamos a llevar. Algunos malvivientes, rateros esperando a algún inocente, pensé. Y como en aquel entonces, la verdad, yo era el más bravo para los golpes del pueblo, decidí bajar, ver a cómo nos tocaba, a ver a quién andaba ahí asaltando en nuestra comunidad. Bajé con los puños apretados, listo para pelear. Me acerqué debajo del puente. Las voces se callaron. Cuando me asomé, lo que vi eran dos chivos, parados ambos en dos patas. Me vieron. No hicieron la más mínima intención de disimular que no lo habían hecho. Se quedaron así. Y yo solo empecé a correr para salir del río, y mientras me alejaba, los escuchaba como burlándose. Llegué a la casa de Otilio y les dije a sus familiares que fueran por él, que no dejaran que regresara solo por el camino viejo porque había ladrones ahí. Solo eso tenía a decir, ladrones. No sé qué le hubiera pasado al pobre de haber regresado solo. No sé a quién estaban esperando, o qué diablos eran esas cosas que vi. Gracias por continuar, comunidad, y gracias por seguir compartiendo sus historias con nosotros, por seguir escribiendo a mi relato de la noche @gmail y por seguirnos en Instagram y en todas nuestras redes sociales. De verdad nos da un gusto enorme que nos compartan fotos en familia, por ejemplo, cuando están escuchando Relatos de la Noche, cuando están escuchando este proyecto que es completamente suyo. Nos queda una historia más, esperamos que la disfruten. Siguen escuchando Relatos de la Noche. Hola y buenas noches a todos. Escribo una historia que quería contar desde hace tiempo. Una historia que comienza una noche cuando decidimos mi madre y mis hermanos ir a visitar a la abuela, quedarnos con ella. Una de esas noches en que a mi padre le tocaba quedarse solo en casa. En ese entonces vivíamos a las afueras de Lima. Era una casa de campo con mucha historia, en un terreno solitario, en esos tiempos que abarcaba toda una cuadra. Dentro de él estaba nuestra casa, pequeña. Al caer la noche mi padre se acostó y se quedó dormido al poco tiempo. Todo parecía normal hasta que empezó a escuchar un pequeño ruido dentro de sus sueños. Despertó. Se dio cuenta de que el sonido era real y estaba allá afuera. Parecía un llanto, quejidos, murmullos. Se asustó pensando en ladrones y con el corazón en la mano decidió asomarse por la cortina del cuarto que daba a la sala, la cual daba al comedor y esta a su vez a la cocina. Desde ahí se podía ver todo. Era una construcción rudimentaria como casi todas las casas de campo, de esas con grandes ventanales que te dejan ver con toda claridad aunque sea de noche, aunque la noche sea muy oscura como aquella. Al separar las cortinas apenas un poco, vio una silueta en el comedor, en las tinieblas. Quiso acostumbrar sus ojos a la oscuridad, ver más claro, y al hacerlo, notó que no era solo una, sino varias siluetas. Pensó en llamar a la policía,
en que eran intrusos, en qué haría para defenderse, y conforme más veía, más iba reconociendo. Aquellas siluetas, 4, sentadas en el comedor, eran ancianos. Estaban llorando, sentados a la mesa como si estuvieran en una cena. Mi papá se metió al cuarto y se cubrió hasta la cabeza con las cobijas. Entre rezos intentaba ahogar el espanto, pero no lo lograba, sobre todo porque entonces el perro comenzó a ladrar hacia adentro, desde el patio, y mi papá lo podía imaginar, ladrándole a esas siluetas. No logró pegar los ojos aquella noche, y ya no quiso volver a quedarse solo.